le ha impuesto, todo aquello sobre lo cual está juzgando a esta ramera. Recordemos entonces en el capítulo 17 que la mujer, esa simbología que Dios le da, es Babilonia la ramera. Ella también es la venda y el aturdimiento de las religiones, que recordemos iniciaron con Nimrod, que no le permiten, esta venda y este aturdimiento no le permiten a la mujer tener una relación directa con el Padre, básicamente. Entonces, la simbología del capítulo 17, esta mujer está sentada, es decir, ella gobierna sobre muchas aguas, quiere decir sobre pueblos y naciones. Ha fornicado, efectivamente, ella a través de la idolatría y de todas esas falsas religiones, ha fornicado con los reyes de la tierra. Los moradores se han embriagado con el vino de su fornicación. Está sentada sobre una bestia escarlata. Recordemos que en un tiempo de su gobierno, ella va a estar por encima del gobierno del anticristo. Además, está vestida de púrpura y escarlata. Recordemos que estos son los mismos colores del dragón. Adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, es decir, mucha riqueza. En la mano, un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente, un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y ella está ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Bien, este capítulo 17 muestra quién es ella, ¿sí? Cuáles son sus características, qué es lo que hace. En la clase pasada ya arrancamos el capítulo 18, donde efectivamente ya esta sentencia que se había pronunciado ya se hace efectiva. Dice lo que vimos la clase pasada en el capítulo 18. Dice: después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino de su furor, de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Bien, hasta aquí vimos la clase pasada. Entonces repasemos aquí los aspectos de esta sentencia que ahora ha caído sobre esa Babilonia. Bien, dice en el versículo 3: porque todas las naciones han bebido del vino de su furor, de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Bien, ¿cuál es la situación en la que va a quedar Babilonia después de su destrucción? Babilonia será el lugar de prisión de diferentes clases de demonios. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de este castigo? Porque todas las naciones han caído por causa del vino de la furia de su fornicación. No solamente ella, sino bebió, le dio a beber a las demás naciones, y todas juntas cayeron. Por ser ella la venda que quita la comprensión y moralidad, al igual que un vino fuerte, entonces así será su copa llena doblemente. Dios, en este castigo,
le da a ella el doble de todo lo que ella hizo, ya que ha causado la ruina de todas las naciones de la tierra. Dios manda a su pueblo que salgan de Babilonia para no hacerse partícipes de sus pecados y sus juicios. Vimos eso cuando el pueblo sale, precisamente, para que no caigan sobre ellos las plagas y para que efectivamente en ese momento cuando ellos salen, veíamos nosotros que ellos también se arrepienten, ¿sí? Bien, podría considerarse que la Gran Babilonia se convertirá en la sede del comercio mundial debido a los mercaderes y al lujo desenfrenado de los moradores de la tierra, pues se entregarán a una alocada carrera materialista. Básicamente allí va a ser como una especie, lo decíamos en consideración, de mercado del centro mundial, donde partirán muchas cosas de comercio. El momento del juicio de Babilonia habrá llegado, y la razón es porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Esta misma frase la comparábamos igualmente con la Torre de Babel, que ellos construyeron. Asimismo, Dios dice que sus pecados de esta misma forma, recordando, han llegado hasta el cielo. La caída será súbita y terminará quemada con fuego. Bien, hasta ahí vimos la clase pasada acerca de esta primera parte de la sentencia, cómo efectivamente va a caer, en qué tiempo después de esa destrucción. Bien, aquí hay algo muy importante que tenemos que empezar a diferenciar. En el capítulo 17, el que acabamos de leer y de mirar, el énfasis está en la Babilonia que sustenta su poder sobre la falsa religión. Entonces, por eso allí mirábamos las religiones que empezaron con Nimrod, mirábamos cómo a través de todos los tiempos las naciones se han embriagado y ella ha puesto una venda utilizando estas falsas religiones, la cual termina, o sea, el propósito final es que la humanidad termina totalmente separada de Dios, porque no puede en este aturdimiento tener una relación de piedad con Dios. Además, recordemos cómo termina ese capítulo, el poder político. Ella tuvo el poder por encima de la bestia por un tiempo, pero finalmente este poder político la persigue, la destruye, derrotándola a través de los 10 cuernos, que son los reyes satánicos, para dar paso al gobierno de la bestia. Y así termina el capítulo 17. Ahora, en el capítulo 18, entonces ya el que empezamos a trabajar la clase pasada, básicamente el juicio de Dios va dirigido a la acumulación de riquezas y a este engaño del materialismo, que deja al hombre anestesiado y suficientemente distraído para no buscar a Dios. Es decir, al final, sea cual sea, si el hombre intenta tener una relación con Dios, no la puede tener porque la venda no le permite. Y de la misma manera, todo esto de la carrera materialista hace que el hombre se distraiga y no busque a Dios, o sea, las dos. Entonces, aquí, la clase pasada hacíamos una consideración en ver una Babilonia de alguna manera religiosa y esta una Babilonia comercial. Aquí el juicio va dirigido específicamente a las cosas materiales. Bien, vamos a mirar una vez que se hace la sentencia sobre la ciudad, quiénes son los primeros en caer. Dice en Apocalipsis 18:9, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por temor de su tormento, diciendo, ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Entonces, estos reyes, que son los duros, ¿sí? Los del dinero, aquellos del gobierno, se colocan lejos, ¿sí? Ellos hacen esta lamentación, pero lejos. Y aquí vamos a hacer una consideración
Este colocarse lejos, primero es por temor a que lo que le está sucediendo a la Babilonia le suceda a ellos, ¿sí? Por el temor de su tormento. O también nosotros sabemos que en estas situaciones van de todas maneras a haber armas nucleares. De alguna forma, ese mirar de lejos es un detalle que Dios lo dejó ahí, ¿sí? Entonces, ellos se colocan lejos o por no sufrir los mismos tormentos y castigos o porque de alguna forma lo que le está pasando a la ciudad que termina incendiada les puede afectar, pueden ser armas nucleares. Sin embargo, lo único que no se ve aquí en este lamento es su arrepentimiento. Solamente están tristes, ¿sí? Porque ha caído la ciudad fuerte. Bien, ¿quién más se lamenta? Viene el lamento de los mercaderes. Recordemos quiénes son ellos. Dice en Apocalipsis 18:11, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías, ¿sí? Este lamento está sustentado básicamente en su propio interés y es egoísta, porque ya nadie les va a comprar lo que ellos tienen para vender. Recordemos que Juan nos comentaba en unas clases anteriores que aquellos mercaderes son aquellos que van en grandes naves a comprar artículos para la ramera. Son los grandes dirigentes religiosos. La ramera no vende nada, compra. Ella tiene, de hecho, mucho dinero, mucha riqueza y compra. Y así como mirábamos acá estas grandes naves que llegaban, se hacía la comparación, recordábamos que de la misma manera fue colonizada América del Sur. Efectivamente, en grandes naves llegaban estas personas y además de traer mercancías, entre comillas, traían toda clase de colonizaciones. En el caso de nosotros, los pueblos americanos, ellos introdujeron la religión y todas sus cosas, sus costumbres, bueno, y todas aquellas cosas que trajeron que no son correctas, ¿sí? Además, porque ellos también traían sus creencias y su avaricia. De hecho, pues llevaron muchas cosas para sus naciones. En Tito 1:11 dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces, ellos trajeron sus doctrinas, sus religiones mezcladas un poco de verdad y un poco de mentira. Entonces, siempre recordemos que esta gran ramera es una maquinaria enorme, ¿sí? Que nos debe quedar claro que no es solamente la religión católica ni es el Vaticano, sino son todas las religiones y todo aquello que intente unir al hombre con Dios. Es una religión, porque el único que puede y es el camino es el Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Todas las religiones son las artífices de los instrumentos musicales, las flautas, las armas, porque ellos son somníferos que llevan al aturdimiento y a la embriaguez. Entonces, estos mercaderes también hacen lamentación porque ninguno más va a comprar ya sus mercaderías. Recordemos que Dios está haciendo juicio sobre las cuestiones materiales que no van a ser pocas. Si en estos tiempos las cuestiones materiales son ya demasiadas, el materialismo, el consumismo, más adelante pues mucho más. Bien, en el versículo 12 se describe todas aquellas, cuál era la mercancía. Dice mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y aquí, y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Bien, este es el castigo, que nunca más las van a hallar.
Cuando uno lee esta lista, entonces uno se da cuenta que la mayoría de cosas eran o son artículos de lujo, ¿sí? Esto puede uno mirar hacia el futuro y serán cosas lujosas, tecnología, bueno, no sé qué más comerciarán. No, no es una mercancía de necesidad. Hay alimentos, ganado y esclavos. Esto significa o describe una sociedad que vivía en la opulencia, despreocupada de los pobres y mucho menos de Dios. Les interesan ellos. La mención de los esclavos como un producto más muestra que las ganancias de la Babilonia comercial eran por medio de la crueldad de utilizar a otros. Aquí nosotros no debemos pensar que son los esclavos, hablando únicamente de los afrodescendientes, sino de alguna manera estos esclavos son de un sistema donde el que tiene más poder adquisitivo utiliza la vida, la esclavitud de otros para hacer sus ganancias. No es pensar que es volver a la época de Kunta Kinte, no. Esta esclavitud, de alguna forma ellos no se esclavizan ni esclavizan al hombre para que ellos ganen más. Evidentemente una sociedad apartada de Dios y construida sobre el orgullo, el lujo, el desenfreno y la falta de respeto por la vida humana. Ahora, todo esto está bajo la justa condenación de Dios. Entonces, uno aquí ya puede hacer una lista en las copas veíamos cómo Dios todo lo va llevando a juicio, a un juicio justo, y va dándole a cada uno lo que se merece. Ahora llegó el turno de las riquezas, de estas riquezas que entretienen, que distraen al hombre y que uno muchas veces en su vida gasta mucho tiempo buscando todas estas cosas. Bien, ahora miremos quién más hace lamento. En Apocalipsis 18:15 dice, los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos, otra vez el mismo detalle, por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo, ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Su lamento, en este caso, ellos son los que negociaban, es por la pérdida de las ganancias, claro, que genera este comercio, porque ninguno compra más sus mercaderías. Una vez más, sus lágrimas no tienen nada que ver con el arrepentimiento por sus pecados, sino porque han perdido su fuente de ingresos económicos. Entonces, aquí tenemos que ir mirando cómo primero fueron hacen lamento los reyes de la tierra, luego hacen lamento los mercaderes, y aquí vamos para los últimos lamentos, que son los de los marineros. Recordemos, dice aquí en Apocalipsis 18:17, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, de nuevo, de lejos miran la ciudad, y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad, en la cual los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Babilonia, como ya lo dijimos, será un centro religioso, político y económico, además un centro de distribución de mercancía a nivel mundial. Por eso se lamentan los marineros, porque con la destrucción desaparece el comercio que tantas riquezas les reportaba. Para nadie es un secreto que en estos tiempos China en todos los puertos del mundo llega y llega mercancía que está inundando al mundo con cantidad de cosas por todos lados.
de todos los precios. Entonces uno puede tener una idea de cómo será el comercio en estos tiempos. Debe ser una cosa impresionante, en barcos gigantes atravesando, ¿sí?, para llevar riquezas. Entonces, estos olvidaron que las cosas de este mundo fluctúan y se corroen. Ellos pusieron su confianza en todas estas cosas, que recordemos que la polilla corroe, contrario a los asuntos espirituales que son eternos. Así que estos marineros lamentaron lo incomparable que era aquella ciudad. ¿Qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Ninguna, ninguna. Bien, aquí tenemos los tres grupos y los diferentes lamentos. Cada grupo hace un lamento diferente por la ciudad. Los reyes lo hicieron notar la fuerza que tenía Babilonia, era una ciudad fuerte. Los mercaderes se refieren a la riqueza de la vestimenta de la ciudad, cuando dijeron, ay, ay, de la gran ciudad que estaba vestida, imagínense, casi nada, con lino fino, de púrpura, los colores de nuevo, el dragón, de escarlata, adornada de oro, de precios, o sea, riqueza. Y los marineros lamentan haciendo notar que no había ninguna ciudad comparada con esa, por la cantidad de naves que llegaban y les daban esa riqueza. Todos son conmovidos por el incendio y por el arrasamiento de esta ciudad en un día. En un día todo desaparece. Tantos años acumulando riquezas con afán, con trabajo, para ser destruidas en un momento. Ellos no podían creer que todo esto que estaban viendo, que todas estas ganancias que sabían que tenían por esta cantidad de mercancía, en un día y en un momento quedaran en nada. Bien, entonces aquí vemos cómo esta ciudad cae, como Dios lo dice, como fue sentenciada con todo esto. Y estos lamentos de todos ellos contrastan con la alegría que hay en el cielo. ¿Por qué? Aquí en Apocalipsis 18:20, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Entonces, toda esta sentencia, todo lo que se había dicho de esta ciudad, de esta opulencia, de esta mercadería, efectivamente. En contraste con las lamentaciones anteriores, ahora se escucha una voz de júbilo. Es un clamor de alegría, porque finalmente la justicia ha vencido. Dice en Apocalipsis 18:21, y vi un ángel poderoso, tomó una piedra, y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de tromperos no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Entonces, el júbilo que se da en el cielo porque efectivamente se ha hecho justicia. ¿Qué cosas nunca más se hallarán en Babilonia? Entonces, por supuesto, recordemos que esta Babilonia, a través de sus arpas, su música, sus flautas era que adormecía, ¿sí?, aturdía, embriagaba, nunca más se van a oír. Ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Así que esta ciudad podría decirse que va a quedar totalmente anulada y que, como ya vimos, será el nido, será el sitio donde se ubicarán los demonios, las distintas clases de demonios. Bien, en la última parte están las razones para este castigo. Dice aquí en Apocalipsis 18:23, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Entonces, las razones para el castigo, porque tus mercaderes eran los más grandes de la tierra,
Habían vivido desenfrenadamente, rindiendo culto a la riqueza, al lujo y dando la espalda a Dios. Y estos mercaderes eran en gran medida los responsables de que esta nefasta influencia se extendiera por todo el mundo. Obviamente, sin escrúpulos, estos mercaderes, que son los dueños del mundo, los que tienen la plata, a ellos no les importa la gente, no les importa, sino que cada día ganen más y más y más. A veces uno escucha las cifras de unos multimillonarios y no alcanza a entender qué tan grande es. Son cifras con muchos ceros a la derecha. Eso significa que, mejor dicho, no la pueden, durante su tiempo de vida no pueden gastar todo este dinero. Pues precisamente ellos con todas estas influencias efectivamente hicieron caer a las naciones. Por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Babilonia había ejercido una influencia diabólica sobre todas las naciones. Era la sede de religiones satánicas con las que había conquistado a las naciones. Con la que sea, llámese la religión que sea, ella entró a las distintas naciones y engañó y puso la venda a la gente. En ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que habían sido muertos en la tierra. Efectivamente, de alguna forma ella persiguió y dio muerte a estos santos. Bien, esas fueron las razones para caer. Bien, lo que vamos a hacer de aquí en adelante, perdón. Entonces hice un resumen de unas consideraciones que hace 8 días Juan comentó, que me parecen muy valiosas para cerrar esta parte, ¿sí? Entonces dice así: bien, sentados en los lugares celestiales es posible ver la venda, esa venda de la religión, y desde allí llegar a discernir el trasfondo espiritual de la vida. Efectivamente, nosotros vemos y escuchamos que esta gran Babilonia tiene religiones, bueno, todo esto que embriagan, que aturden, pero nosotros en la posición que tenemos desde allí, es un privilegio poder mirar y discernir, ir entendiendo lo que hay para mí, lo que me toca a mí vivir en este tiempo de vida y discernir. Bien, Juan nos comenta cómo el Señor Jesucristo efectivamente les enseñó a sus discípulos a discernir estas cosas y por qué hacer lo que tenían que hacer. Dice en Juan 13:5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Bien, esta también es la posición nuestra hoy. Nosotros ya hemos sido lavados en Cristo y estamos limpios. Pero miren, en el versículo 14 dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Bien, el creyente en Cristo ya está limpio, pero sus pies tocan la tierra que está contaminada de la ramera, de religión, de la embriaguez, y el polvo se pega, efectivamente. Nosotros en algunas áreas de nuestra vida somos religiosos, bueno, tenemos todo este tipo de cosas del mundo, estamos contaminados. Por lo cual Jesucristo invitó a sus discípulos y a nosotros hoy, de la misma manera, a lavar continuamente nuestros pies, a limpiarnos el polvo que se nos pega, aquello con lo que está viciado el mundo y esa venda y ese aturdimiento en algunas áreas de nuestra vida también está. Y es necesario lavar el polvo, ¿sí? Limpiar nuestros pies. Bien. Nosotros aquí entonces tenemos
unas herramientas, ay, no copié el versículo, unas herramientas, bueno, voy a pedirle acá, que son, que tenemos, se me perdió, bueno, este versículo que está en 2 Corintios 10:4, dice lo siguiente, aquí ya lo voy a buscar, ay, no salió en la diapositiva, pero es un versículo sobre el cual también Juan estuvo hablándonos, y dice lo siguiente, 2 Corintios 10:4, lo voy a leer, gracias. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bien, en este versículo, entonces, tenemos herramientas poderosas. Aquí se habla de una milicia, es la palabra estrategia, que denota un conflicto espiritual. Dice que estas armas no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. La palabra destrucción es la palabra 2507, demolición. La palabra fortalezas es la palabra 3794, okuroma, que es hacer firme. Se usa metafóricamente de aquellas cosas en las que reposa la confianza meramente humana. Y la palabra argumentos es la palabra griega 3053, logismos, que son razonamientos e imaginaciones. Bien, la palabra altivez es hupsoma, lugar o cosa elevada, altitud, barrera. Bien, entonces, lo que queremos ver en estos dos versículos, en 2 Corintios 10, es que nosotros estamos equipados con unas armas, ¿sí?, que no son carnales, pero tienen que ver con un conflicto, con una guerra. Aquí lo que queremos ver es que efectivamente estas armas, estas herramientas nos van a servir para derribar aquellos pensamientos que no nos permiten entender, que en nuestra mente a veces tomamos actitudes y cosas del mundo y no somos capaces de tomar esos pensamientos y llevarlos en obediencia a Cristo. Así que, efectivamente, nosotros a través de estas herramientas que Dios nos dejó, podemos quitarnos el polvo de los pies que está en el mundo, ese polvo que nos contamina. Las armas del conflicto no son carnales, sino poderosas para destruir aquellas cosas en las que reposa la confianza humana. Nosotros a veces confiamos en nosotros mismos, confiamos en nuestra experiencia, en nuestro conocimiento, en nuestra habilidad, pero Dios nos dice que Él ya nos dejó unas herramientas para este conflicto, que no es con otra persona afuera, sino es conmigo mismo, que estas herramientas son capaces de derribar razonamientos míos, ¿sí?, que se levantan contra el conocimiento de Dios, y estas armas pueden tomar cautivos esos pensamientos y llevarlos a la obediencia a Cristo. Entonces, Dios efectivamente nos dejó equipados con esas herramientas, esas armas. Estas armas se relacionan efectivamente con esa armadura que Dios nos dejó para que nos vistamos, ¿sí? No se relacionan con la guerra entre enemigos diferentes. Cada vez que uno lee este versículo de Efesios 6:11, siempre uno piensa en una guerra afuera. No, la guerra es ese conflicto que tenemos dentro con las dos naturalezas y que no nos permiten que nuestros pensamientos obedezcan a Cristo. Así que, entonces, nosotros nos vestimos, como dice Efesios 6:11, dice vestíos, ponerse sobre uno mismo toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, esta armadura se refiere a vestirse de Cristo, la nueva naturaleza, la cual proporciona la fuerza necesaria para combatir los deseos y pensamientos de la carne que generan el conflicto y que como una fortaleza impiden la obediencia a Cristo.
afectando el andar espiritual. Entonces, nosotros necesitamos limpiarnos los pies de ese polvo del mundo. ¿Cómo lo hacemos? Efectivamente, Dios nos equipó con una armadura, ¿sí?, que nosotros nos podemos colocar. Y en otros estudios, pues ya se ha visto que esta armadura es el escudo de la fe, la coraza de justicia, etcétera, etcétera. Al vestirnos esa armadura, lo que Dios desea es que nosotros nos vistamos de esa nueva naturaleza, que estemos fundidos en Cristo, para que desde allí nos podamos limpiar el polvo de los pies, podamos resolver esos conflictos que hay en nosotros mismos, podamos entender que en Cristo todas las cosas son posibles, que no hay enemigo afuera, sino que soy yo mismo en mis dos naturalezas. Entonces es muy importante vestirse de Cristo, que es ahí donde está toda la armadura. Bien, dice que otra de las armas que también tenemos nosotros es la conciencia. Juan, la clase pasada, nos habló de esta parte de avivar la conciencia. Y nosotros hemos de saber que la conciencia, ¿sí?, es lo que aparta, lo que condena el pecado de lo recto, el bien del mal. La conciencia es lo que permite, es lo que permanece la imagen de Dios en el hombre, ¿sí? La conciencia es lo más importante para empezar en nosotros ese camino de entender. ¿Por qué? Porque la conciencia no está sujeta al razonamiento, la conciencia sencillamente ella está en el espíritu y nos permite y nos ayuda a poder discernir lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Recordemos que esta parte de la conciencia es el camino por donde debemos empezar. Avivar esa conciencia nos permite entender que tenemos ese polvo con el cual contaminamos nuestros pies y nuestra vida, pero hay que avivar esa conciencia. Cuando Adán y Eva eligieron desobedecer, su mente fue oscurecida por el pecado, efectivamente. Y entre otras consecuencias, una de las consecuencias fue que esta conciencia con la que Dios nos había dado el Espíritu puede llegar a cauterizarse, ¿sí?, a causa del pecado, a causa de lo que traemos en esa vieja naturaleza, y por eso es que nosotros necesitamos avivar esa conciencia para que no se cauterice. En Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí, de nuevo, estos razonamientos aparecen y recordemos que la manera es, nosotros tenemos que vestirnos de Cristo para que apropiemos estos razonamientos y los llevemos en obediencia a Cristo, para que tengamos siempre esa conciencia avivada, ¿sí? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Aquellos que no le dan la gloria a Dios, que son necios, pues evidentemente sus conciencias empiezan a cauterizarse. No pueden ver, no pueden entender qué es lo que está sucediendo. Hay que quitarse la venda, pues no hay excusa. Aquí nosotros vemos en este versículo que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, es decir, no hay excusa. Toda la creación fue hecha, no hay excusa para no reconocer a Dios. Dios siempre espera que el hombre se vuelva a Él. Hay versículos que nosotros reconocemos que efectivamente esta conciencia llega a entenebrecerse, a cauterizarse porque no hay entendimiento. En 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, aquí representado por la Babilonia, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio y la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, efectivamente teníamos la venda. No,
mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice expresamente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, todo lo que estamos hablando. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, entonces fíjense que esta falta de entendimiento, este entendimiento entenebrecido, lleva a que la conciencia, que es una de las herramientas que Dios nos dejó para quitarnos el polvo de los pies, sea allá, cauterizada, porque no se puede. Hay que ir a Dios y pedir que nos ayude a ver esas áreas donde necesitamos, o a lo mejor uno ya no ha tenido entendimiento y hay que empezar a avivar la conciencia. Entonces, todas estas herramientas Dios las dejó para que nosotros sepamos que nos podemos quitar el polvo de los pies. Bien, el creyente ejercita cada día el estar fundido en Cristo. Nosotros, esa es la tarea. Cada día yo tengo que ejercitar, fundirme en Cristo, porque allí está el poder de la resurrección, que es nuestro poder. Este es otro de los aspectos de los cuales Juan habló, el poder de la resurrección. La resurrección de Cristo, ¿sí?, demuestra que ya la muerte no es el final, que efectivamente Él resucitó, ganó sobre el pecado y la muerte, ¿sí? La resurrección de Jesucristo permitió vida nueva para el hombre. Es aquí donde nosotros debemos ir mirando la vida nueva, vestirnos, ¿sí?, de ese nuevo hombre que está en Cristo. Es lo que nos va a permitir quitarnos esa venda. Parte de andar en vida nueva es entender este propósito de la resurrección. Recuerden que es nuestro poder. En Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, es exactamente cada uno de estos aspectos, vivirlos en la vida diaria. Saber que el engaño de esa Babilonia está, que todas las cosas están contaminadas, viciadas, y que nosotros también de alguna manera lo estamos. Pero todas estas herramientas, saber que nosotros podemos llevar nuestros pensamientos en obediencia a Cristo, que nos podemos vestir de toda la armadura de Dios, que podemos avivar nuestra conciencia, que podemos entender el propósito de la resurrección, todo esto nos va a llevar a quitarnos el polvo de nuestros pies. Bien, aquí está lo de la identificación con Cristo, que es efectivamente en Romanos 6:4, nosotros sabemos que tenemos que identificarnos para podernos fundir con Él, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En la época de Pablo, recordemos, la inmersión era la forma usual del bautismo. Los nuevos cristianos se sepultaban por completo en el agua. Comprendían que esta forma de bautismo simbolizaba la muerte y sepultura de la vieja manera de vivir, seguida por una resurrección a la vida con Cristo. Entonces, este es el tipo del viejo hombre, como efectivamente es sepultado y luego viene a la resurrección, se viene a la resurrección. El bautismo es el tipo de la sepultura del viejo hombre. El Espíritu Santo ha formado una nueva naturaleza, creados en Cristo Jesús, para ser santos, justos y gozosos en el Espíritu de Dios. Entonces, todas estas cosas se dan efectivamente para que nosotros nos quitemos el polvo de los pies. Bien, aquí entonces unas exhortaciones que son como un resumen final de las frases que Juan en algún momento habla en lo que nos comparte en la segunda parte de la enseñanza. Dice: el espíritu de sabiduría y de revelación enseña al creyente que la conciencia le hace reconocer su debilidad
y apropiarse entonces de lo que ya hizo Dios. Eso es algo muy importante. Cuando yo avivo mi conciencia, entonces puedo reconocer mi propia debilidad. Es que en mí no hay nada bueno. Permite conocer qué tan débil se es decir, cuánto se ha negado a sí mismo, puesto que la venda está puesta para los hombres que así lo deciden. El engaño es voluntario. La conciencia a mí me dice en cuanto efectivamente ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Quitar la venda de la vida es quitar los ojos del hombre, inclusive de nosotros mismos. Saber que lo que no es posible para el hombre, es posible para Dios. Desear que Dios continúe su obra en cada uno, cada día. Permite entender que no se está fuera del polvo del mundo. Una persona que crea que ya está, no, o sea, nosotros estamos ahí, tenemos los pies en la tierra y por eso nos toca lavarlos. Nos hace ver que somos de Cristo, pues Él es el camino, la verdad y la vida. Nos hace entender el por qué depender absoluta y totalmente de Dios. Cuando yo logro avivar mi conciencia, puedo entender esto. Reconocer que entre más débil soy en la carne, más fuerte soy en el espíritu. Entender que Cristo se hizo carne para que el más torpe no se pierda, pues Él es el camino. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que todo esto es el andar espiritual, el andar espiritual. Cristo es el camino angosto. Si se está vacío, se precisa de un sustituto. Tener una verdadera experiencia en Cristo es estar fundidos en Cristo, en Él no hay amargura, hay que estar quietos y reposados, y así es que se resisten las circunstancias del mundo. En quietud y confianza será nuestra fortaleza. La fe es muy importante, pero la confianza va más allá. Recordemos que Juan nos dio un ejemplo de alguien que hacía una acrobacia, bueno, y todo eso. Entonces, esa persona sabía, creía en que él podía hacerlo, pero no se prestó para que él lo llevara ya a la altura. Bien, podar el pámpano para que no se separe de la vid, algo muy importante. La ramera Babilonia tiene muchas y variadas formas de apartar al creyente, el rico por la riqueza, el religioso por el fanatismo, nuestro propio corazón que es engañoso, y pues de ahí para allá los afanes y todas las cosas hacen que esta ramera Babilonia realmente es algo que se está moviendo en el mundo, está en el aire, es todo aquello que nosotros sentimos que cada día nos hace entristecer porque nuestro espíritu percibe, pero hay que recordar que lavándose los pies uno puede entender que Dios en Cristo en mí ya me ha hecho limpio. Juan, gracias. Sí, Amparo. Muchísimas gracias. Cuando leemos estas cosas, es muy difícil que llegamos a tener una percepción completa de todo lo que estamos viendo. Me estaba imaginando a esta Babilonia, me estaba imaginando lo necesario que van a ser los juicios, que Dios recaiga, cómo lo va a hacer. Entonces estamos viendo en este capítulo 18 que va a ser a ojos vista de toda la humanidad. Es que tenemos que, como decía Amparo, estamos sentados en lugares celestiales. Ahí somos niños de pecho, ahí tenemos que tener nuestra mente totalmente vacía, sabiendo que es Cristo en nosotros quien nos va enseñando todas las cosas. Y aún así, pues aunque estemos sentados en lugares celestiales, pues parece que nuestras piernas están colgando y los pies posan en la tierra todavía. De ahí que se nos llene el polvo.
del mundo y se nos llena continuamente. Se nos llena continuamente. Entonces es un proceso continuado, descansando, eso sí, eso es algo que es una experiencia sencilla, recostarse a los pies de Jesús, como hizo María, pues así estamos en esos lugares celestiales para que Él siga enseñándonos todas estas cosas. Y entonces vemos cosas grandiosas como lo que van a ser estos juicios. Últimamente el Padre está mostrándome el gran amor que hay por detrás, aún mismo de estos juicios. Es difícil para nosotros discernir que esa sea la única manera que Dios tiene de hacerle ver a toda la humanidad sus propósitos, sus maravillosos propósitos. Pero sentados en lugares celestiales también, solo recordando que en este momento los espíritus inmundos y todas las huestes de Satanás en esos lugares celestiales y aquí en el mundo están limitados. Es decir, ellos no pueden sobrepasar aquellos límites que saliendo nuestro Señor Jesucristo en la resurrección los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos y les delimitó hasta dónde podrían llegar en este momento. Entonces, ciertamente tenemos que recordar que todas estas tinieblas es ciertamente voluntario de parte de la humanidad. La humanidad es que con esa conciencia cauterizada, porque si no, no se podría hacer de otra manera, no se podrían hacer actos tan crueles como hacen los poderosos de la tierra, como hacen los que están en eminencia, los que vemos diariamente salir en la televisión con apariencia de piedad, muchos de ellos, pero negando su eficacia, negando la eficacia de Dios. Todo lo contrario, es que al extremo al que hemos llegado, toda la humanidad, es que aquel que recurre al poder de Dios para verse libre de todas sus aflicciones, como es nuestro caso y como es lo que deseamos, pues es considerado falto de inteligencia. Es así mismo, solo los torpes, solo los débiles, solo los fracasados, es que no se imponen a sí mismos perseverar en la corrida desenfrenada que lleva el mundo. Por eso dice el apóstol a ellos, los incrédulos, los que tienen esta venda, los religiosos, a todos les parece locura que vosotros no corráis con ellos la corrida desenfrenada. Es cierto que Satanás es el Dios de este mundo, es el príncipe de las tinieblas, pero él está limitado. En la gracia tenemos que reconocer que no, ciertamente ha sido el hombre el que, teniendo esas potencias limitadas, bien podría volverse a Dios, cayendo en la cuenta, que es muy evidente, de que el hombre lleva en este momento 6.000 años procurando un sistema de gobierno justo y no solo no lo ha conseguido, como va de mal a peor. Continúa siendo
una corrupción impresionante, una depravación que no tiene nombre y mucho más oscuro de lo que las palabras puedan expresar. Esto es lo que vemos diariamente. ¿Cómo no se nos va a pegar el polvo de todas estas cosas? Es decir, ¿cómo se nos pega el polvo? Pues creemos, es por esto también que Amparo estaba recordando la diferencia entre creer y confiar, y hay una diferencia, ciertamente, y es esa mismo, es que aunque creemos a nuestro Dios y a nuestro Espíritu, porque nos ha revelado su verdad y vemos cómo es maravilloso la manera como se unifica todas las escrituras y cómo nos enseña el cuadro perfecto que Él ha hecho, sin verlo todo, con lo poco que ya hemos visto, nos da un presentimiento de su grandeza, de su perfección, de cómo ciertamente jamás podremos tener la ilusión de entenderlo. El hombre no puede entenderlo. Es como si una mariposa se quisiese poner a meditar, a ver qué es lo que hay en el corazón de un hombre. Solo que la diferencia entre nosotros y Dios es mucho más grande que la de la mariposa y el hombre, o la de cualquier animal y el hombre. No, no, no. Nuestro Dios ciertamente nos rebaja. Y como todo va a acabar, pues es Él magnificándose y el hombre va a quedar humillado. Pero cuando estaba Amparo leyendo este versículo 18, la ramera Babilonia, recordar que es un sistema, es decir, un sistema efectivamente pues ideado, claro está, por el padre de la mentira, el archienemigo de nuestro Dios, que sabía lo atractivo que sería para el hombre hacerse un Dios y conseguir las cosas que él se propusiese. Y todo esto, por eso dice que es la mezcla de la bebida que él prepara en su cáliz, todo esto mezclado con una cierta piedad, una mezcla de verdad y de error. Y ahí es cuando, pues, el hombre va apartándose de nuestro Dios hasta que llega a ser, pues, una idea tonta, una idea abstracta, una idea que no vale para nada. Y esto es en lo que vemos toda la humanidad poner los ojos en el hombre, igual que hizo Nimrod desde el principio. Y esto lo tienen los más cercanos, es impresionante. Es decir, esa venda con muy buenos pensamientos, pensando que los hombres no son todos malos, que hay algunos que son buenos, y se miran a ellos mismos, entonces caen en ese cometido, pero no deja de ser círculos viciosos. Círculos viciosos. Siempre se ven en falta, siempre están apareciendo nuevas modas, nuevos pensamientos, nuevas filosofías. Es como los filósofos que se reunían en el Areópago, que se juntaban para escuchar cosas nuevas. Tienen que ponerle una idea nueva y lo que hoy funciona y parece que es algo revolucionario, pasado un tiempo se queda obsoleto
y hay que buscar otra cosa nueva. Y es como el que anda en el desierto y ve un espejismo, y ve el agua allí, y ve el oasis allí, y cegado en la mentira, ciertamente se va alejando más de nuestro Padre y se encuentra con que aquello realmente pues era un engaño terrible. Por eso es que ciertamente van en aumento los problemas mentales, las depresiones, las fobias, en fin, todo tipo de frutos que produce el no tener a Cristo. Es increíble. ¿Y cómo nos afecta a nosotros? Pues yo estaba pensando, ¿no? Esta Babilonia, a mí particularmente, me doy muchas veces a pensar que esto puede durar más 2 años. Y entonces desespero, me quedo como inerte, me quedo sin ganas. Y bueno, no es malo porque creo que hay un deseo que anda en mi Cristo cuando veo todas estas cosas que, por un lado, Él me dice, tú lo que estás espera es mi aparición en gloria. Y cuando yo allí haga mi aparición, tú te fundes conmigo. Y entonces es cuando van a dar lugar estos juicios. Esta es mi esperanza, esto es lo que yo tengo como esperanza. Eh, pero al mismo tiempo, sentado allí mismo cuando me funda con él, estoy seguro que va a ser un lugar en primera fila para ver a este ángel fuerte. Y dice que su poder es tal que se llena de luz toda la tierra. Esto es por lo que digo que va a ser algo. Los juicios de Dios no van cayendo así y el mundo se queda como diciendo que ha sido esto, como el terremoto de Turquía y de Siria y mira, y no, estos juicios de nuestro Dios primero le van a quitar el límite que tienen ahora estos espíritus demoníacos. Y fijaros lo que va a ser. En este momento están atados a su voluntad y solo podrán ir hasta un cierto límite que Dios conoce. Nosotros no sabemos, pero Dios lo conoce. No, se llama la gracia porque hoy es el hombre. Hoy es el día del hombre. Sí mismo. Pero en estos juicios que vemos con esta fraseología, con esta manera de hablar tan impresionante, es porque se abren unos escenarios con unas dispensaciones totalmente distintas a las que tenemos hoy en día. Entonces, entra un cierto regocijo ver cómo Dios va a hacer caer sus santos ángeles, personalmente el fuerte, con tal poder que llena la tierra de su gloria. Asimismo lo dice en el versículo 1. Y a gran voz. Esto de a gran voz es precisamente que todo esto va a ser visible para el hombre. Fíjate cómo se va a quitar la venda. Esta es la manera como se humilla el hombre y se engrandece nuestro Dios. Esto es. Esto es como van a hacer lamentación los que le traspasaron. Aquellos cuando él vino por primera vez del pueblo de Israel, viendo todas las señales que hacían, estaba leyendo, ahora terminé Lucas y comencé con el libro de Hechos, porque su autor también es Lucas. Entonces uno es antes de Pentecostés y Lucas escribe también el libro de Hechos con todos los relatos de Pentecostés. Y es increíble porque ahora voy
con más cuidado, viendo la ceguera, cómo termina en la ceguera. La ceguera nos habla de la venda, nos habla de la religión, nos habla de todo este sistema que esclaviza a los hombres y que nos ha esclavizado a nosotros y que nos llena los polvos de los pies a diario. Es así mismo. Y cuando Pedro y Juan, que esto no lo habían hecho, sino cuando Jesucristo les dio autoridad para hacerlo y se lo dio a sus apóstoles, no eran todos los discípulos que hacían las señales, como nos enseñaron a nosotros, que todos teníamos el poder del Espíritu Santo, hablábamos en lenguas, profetizábamos, hacíamos señales, milagros, levantábamos a los muertos y no lo hacíamos era porque no teníamos fe. Esto es Babilonia. Todo esto es Babilonia, leyendo totalmente desaprendiendo todo lo que nos han enseñado, vemos que no, ni mucho menos. No, todo el mundo alababa a Dios cuando vieron al cojo y esto fueron, en ese caso específico, Juan y Pedro cuando iban de camino a la oración en la puerta de la Hermosa. Y es impresionante porque ahí se llenan de celo los principales sacerdotes y se llenan de celo y quieren apresar. O sea, no se dan cuenta de las señales que hacen. Esto es lo tremendamente profundo que es la ceguera que ha producido en nosotros esta Babilonia. Ciertamente el poner los ojos en el hombre, 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 porque así nos han enseñado desde el principio, como dice Pablo. Sabéis que cuando erais niños se os llevaba a los ídolos mudos para que los adoraseis, se os llevaba de la mano. No quiere decir cuando éramos pequeños, sino cuando éramos niños espirituales. Íbamos siendo llevados de las manos a los ídolos mudos. O sea, fue preciso mucha paciencia de parte de nuestro Padre hasta que dejamos de poner los ojos en el hombre. Y comenzamos a ver la realidad que es Cristo. Y que esta venda nos hizo y nos hace muchas veces no poder verlo. ¿Cómo es posible? Hicieron aquel milagro y el cojo saltaba glorificando a Dios y ellos no. De tal manera que los amenazaban para que no hablasen en el nombre de Jesucristo. Y los encierran en la cárcel. Y al día siguiente se juntan para juzgarlos y para parar, ciertamente, poner la venda a la gente, que no pusiese sus ojos en el poder de ese Espíritu de Cristo dentro de los apóstoles, porque los apóstoles no dicen que fuesen ellos a hacer aquello, sino en el nombre de aquel que vosotros matasteis y crucificasteis, hemos hecho andar a este. Esto es lo que estaban enseñando. Esto, no ellos, no ellos. Y sin embargo el ángel los saca de la cárcel. Y ellos cuando van a ver, están tan ciegos que no se ponen a pensar. Estos hombres tienen a Dios dentro de ellos, ¿no? El que más lejos llegó fue Gamaliel, porque esto también es cierto. O sea, la incredulidad de los hombres tiene sus grados. Dentro de estos fariseos tenemos a Nicodemo, por ejemplo, que se acercaba por la noche, no quería que fuese visto por los otros samaritanos, se acercaba de noche para preguntarle las cosas y además con muchos rodeos. Y Jesucristo, que sabía su corazón, le respondía directamente a lo que él estaba procurando. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Qué bonito, qué hermoso. Son palabras para nosotros. Si no nacemos de nuevo, si no vestimos Cristo, si no dejamos el hombre viejo, no podréis ver el reino de los cielos.
no se podrá quitar esa venda, no os podré limpiar los pies, no tendréis parte conmigo porque tendréis esa venda puesta. Y ahora soy muy consciente, pero para acabar el relato, solo Gamaliel es que dijo que era venerado por todos, de ahí que os diga que esta venda, algunos ciertamente la cauterizan, la conciencia, de tal manera que ya no pueden ver nada, literalmente nada, y otros en cambio, como Gamaliel, que le dijo, ¿qué vais a hacer con estos hombres? Fijaros que en los días de Teudas se levantó y le siguieron 500, pero él murió y desaparecieron. Y en los días de otro personaje, pues también le siguieron muchos, pero cuando se fue a dormir desaparecieron y no hubo ningún problema. Y ahora os digo, dejad a estos hombres, porque si esto es obra de hombres, se evapora. Y esto es hermoso porque todos los movimientos que hemos estado nosotros, donde hemos querido conocer a nuestro Dios, se han evaporado. Pero si es de Dios, mirad que tal vez estéis peleándoos con Dios. Y bueno, a duras penas los azotaron y les volvieron a amenazar que no que no hablasen en el nombre de Jesucristo. Fijaros la venda, después de tantas señales. De ahí que realmente procurar las señales, nuestro Señor Jesucristo dijese, la generación perversa busca señales. Es la perversa la que busca señales. Y hay otra parte que cuando está hablando con aquellas parábolas diciendo del pobre de Lázaro que comía las migajas a la puerta del rico, que luego uno se va para el abismo y el otro Lázaro se va al seno de Abraham. Es genial porque eh, nuestro Señor Jesucristo hablaba con estas cosas y no son fáciles de entender al principio, sino es el que nos las muestra. Sí, esto tiene todo que ver con lo que hemos leído hoy, porque fijaros cómo toda la humanidad en el capítulo 18 que hemos estado leyendo, toda la humanidad está en lamento, viendo la derrocada de este sistema mundial. Tú fíjate, toda esta gente que fanáticamente persigue con muchísima devoción a una virgen, a un santo, y dedican su vida entera cuando este ángel caiga, este ángel fuerte. ¿Y cómo no van a hacer lamentación? ¿Cómo no van a decir ay de la gran Babilonia? O sea, lo que yo estaba pensando cuando Amparo estaba refiriendo este capítulo, porque leemos, es una mujer, ha embriagado, pero ¿quién realmente se va a ver afectado con todo esto? Es la humanidad completa. Es la humanidad, comenzando precisamente por los que están en eminencia. Por los que están en eminencia en la parte religiosa y en la parte política. Esos son los primeros. Si nosotros vamos un poco al final del versículo, del capítulo 18, en el versículo 23 dice, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Eran los grandes, tus mercaderes eran los grandes. ¿Y alguien se acuerda de dónde aparece la palabra mercaderes? Los mercaderes aparecen en el templo cuando Jesucristo hace un látigo de unas cuerdas y les vuelca
a latigazos las mercancías que habían hecho y dijeron que ellos habían hecho del templo de su padre una cueva de ladrones. Ahí es donde aparece la palabra mercaderes. Fijaros bien, esto es mundial, esto es mundial. Si vemos, son los mercaderes, son los que llevan las naves, son los que trafican los bienes materiales, es donde ponen los ojos la gente. A mí me hace mucha gracia ver a gente muy cercana a mí diciéndome voy a orar a Dios por esto, voy a orar a Dios por aquello, como si Dios fuese un tendero. Es que, cómo no van? Cuando caiga este ángel fuerte, con voz potente, y además dice que luego viene otro que lanza como una piedra de molino al mar. El mar se coloca en el Apocalipsis muchas veces por el mundo. Va a ser como una piedra de molino. Igual va a caer Babilonia y todos con ellos. Y todo esto nos habla de la humillación del hombre, por fin. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Nos hemos humillado antes que ellos. No hemos hecho otra cosa y se lo agradecemos grandemente a nuestro Padre habernos mostrado esto. Es maravilloso, esto es lo lindo, esto es con lo que podemos quitarnos la venda. No quiere decir que no estemos influenciados, porque como digo, se les quitó la venda a los apóstoles cuando llegó Pentecostés, en parte, pero la influencia del polvo continuó. Si nosotros vamos al Evangelio de Juan y hemos leído, bueno, el día pasado leímos lo de Maús, pero no os imagináis que después de esa reunión continué leyendo el libro de Lucas y es que me aparecieron cantidad de situaciones en que la venda estaba puesta en los discípulos, en María, la madre de Jesús, en las mujeres que fueron al sepulcro a ungirlo. Era la costumbre que se le ponía un ungüento al cuerpo, al cadáver, por respeto, claro que con amor. Pero ninguno de ellos retuvo exactamente lo que les dijo cuando estaban entrando a Jerusalén, lo que iría a ocurrir, que sería entregado en manos de los gentiles y que lo escupirían y que le azotarían y que sería vilipendiado hasta lo más bajo, pero al tercer día resucitaré. Y esto es lo que habían escrito todos los profetas. Es curioso, porque en todo el proceso de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, se cumplieron cantidad de profecías, como por ejemplo que los soldados irían a repartir suerte entre sus vestidos. Hasta detalles de los más pequeños estaban escritos. Y precisamente es por eso que le dice nuestro Señor Jesucristo a los dos que iban de camino de Maús ya con su cuerpo resucitado: oh tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Lo dijeron todos los profetas y lo dijo él un montón de veces. Y justo antes de entrar en Jerusalén, donde iría a pasar por todas estas cosas. Ninguno. Pero es increíble. Las mujeres van al tercer día, la venda. Y fíjate aquí, porque podemos pensar, qué bueno que nosotros no hemos caído, no somos los de la parábola aquella que la simiente cae junto al camino.
que vienen las aves del cielo y se la comen y no queda nada en nuestro corazón. No, pues ciertamente el polvo de que hay en el mundo es capaz de quitarte lo que tienes de la palabra, de tu corazón. Y de hecho esto es lo que ocurría. Esas mujeres fueron a ungir el cuerpo. Ninguna de ellas tenía nada, literalmente nada de lo que había dicho su palabra viva en el camino cuando estaban entrando en Jerusalén. El tercer día resucitaré. Por eso en Juan le pregunta a estas mujeres, ¿qué hacéis aquí? Lo que le pregunta es eso mismo, ¿qué hacéis aquí? ¿No sabíais que tenía que resucitar? Esto es lo primero que le pregunta. Y él le dice, ir a mis hermanos y anunciárselo. Entonces se va a presentar y ellos están apesadumbrados, todos metidos dentro de la casa, cerrados, tras puertas cerradas. Nadie tiene en su corazón nada de eso, de lo que había dicho. Y se presenta y las mujeres, imaginaros cómo debieron entrar, ¿no? Explicándoles que habían visto al maestro y que le pedía para que se lo anunciase. Y ellos pensaban que estaban locas. Si esto no es una venda, si esto no es un cáliz de embriaguez que no deja ver la verdad, no sé lo que será. De manera que no son solo los incrédulos, no son solo todo el mundo que nos rodea, sino que ciertamente es una labor continua saber que este hombre viejo viene consigo con el pecado. De ahí que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ciertamente dentro de esa maldad está el no poder recibir sus palabras, sencillamente. Si volvéis a leer, es que ya con el cuerpo resucitado, ya enfrente de ellos piensan que ven un fantasma. Llenos de miedo, se quedan todos atemorizados pensando que ven un fantasma. O sea, si esto no son las tales fortalezas que ha hablado otra vez Amparo, dice nuestro Dios que nuestras armas son poderosas para la destrucción de fortalezas, son son nuestras convicciones. También cuando lo vieron andar por el mar pensaron que veían un fantasma. ¿Quién les había enseñado esas patrañas? Teniendo al maestro en la presencia de ellos. ¿Cómo es posible que se presentase, que le tenía que mostrar sus costados, sus manos y sus pies? Mirar que soy yo. Tuvo que comer con ellos para que quitasen sus temores. Todo esto es después de la resurrección, fijaros. Todo esto es después de la resurrección. Nosotros podemos pensar, caramba, si nosotros hubiésemos estado presentes en su vida, él aquí. No, la venda es mucho más profunda de todo lo que hemos podido pensar o imaginar. Y es por eso que caen estos juicios, porque no hay otro remedio para que el hombre ciertamente quite todas estas cosas, quite sus ojos de todo lo que le ha tapado a nuestro Dios, y entonces nuestro Dios es el único que se va a engrandecer y es el hombre el que va a quedar humillado. Todos los hombres van a quedar humillados. Todos los hombres van a hacer lamentación. Todos los hombres. Y eso es que tenemos un deseo enorme, Padre. Cuanto antes, cuanto antes.
esto ya ha llegado a estar tan podrido que ya no podrá ser mucho más, padre. O sea, esto no hay quien lo arregle, esto está, eh, explota por todos lados de la podredumbre, huele mal, es horroroso. Aún lo que parece bueno a los cinco sentidos está lleno de podredumbre por dentro y engaña a la humanidad. Y es curioso, y solo para acabaros, hay, como hemos dicho, dos maneras, como dice la parábola de la semilla, la que cae junto al camino. Hay otra que ciertamente recibe la palabra, pero que el afán y la ansiedad y las riquezas, las dos cosas, presiones y placeres, ahogan esa palabra y se hace infructuosa. Y esto es lo que vemos en todos los libros de la Biblia. eh, el propósito de nuestro Dios va siempre junto con el pecado del hombre. Siempre. Aún mismo con los tipos y sombras que sirvieron de representación de nuestro Señor Jesucristo, como es el caso de José, como es el caso de Noé, como es el caso de Abraham. Todos tienen su debilidad. Y ahí es entonces donde entra la justicia. Es decir, yo te conozco todo de ti y yo te imputo esta justicia por la fe sola, con la cual tú te puedes presentar conmigo en total confianza cara a cara. Y vestido de Cristo, para mí eres justo como Él es justo. Fijaros en lo que esto significa. Nosotros tenemos acceso al Dios creador de los cielos y la tierra. Es maravilloso, es todo lo contrario de religión. Y qué bonito, nadie se puede mantener en su presencia si no es en Cristo, si no es vestido con esa justicia que Él trae consigo. Y nos lo muestra la palabra en todas partes, el propósito suyo y el pecado del hombre. Entonces Ezequías, que es curioso como todo el libro de Ezequías, y esto ya para acabar, se está dividido, y hay una parte en que hace un relato histórico y nos enseña el comportamiento de Ezequías. Nos lo enseña como en un paquete y luego vuelve otra vez y recomienza otra sección profética, y es de cómo va a recoger Dios otra vez a su pueblo. Y es cuando comienza en el 40 diciendo: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Es maravilloso, maravilloso el amor de Dios diciéndonos cómo va a acabar todo. Por muy mal que lo estemos pasando, por dura que sea la circunstancia, el propósito de nuestro Dios cuando... y es lo que os iba a decir, o sea, mientras toda la humanidad está lamentando por la caída de esta gran Babilonia y por todo lo que supone en la vida individual de cada uno, en el cielo hay una fiesta tremenda, y los apóstoles y profetas, y todos los que realmente están vestidos de Cristo, la alegría es impresionante porque es todo lo contrario a lo que ocurre hoy. Hoy el hombre se engrandece y Dios se empequeñece. Pero en esa altura es exactamente ¡bum!, cuando se da la vuelta a la tortilla. Es Cristo y Dios quien se enaltece y toda la humanidad empequeñece. Y efectivamente ahí es donde trae su recompensa, ahí es donde yo no tengo palabras porque soy incapaz de imaginarme, pero conociendo a nuestro Dios sé que es
no hay nada que pueda ser comparable, ni mismo de lo que Él ha hecho hasta esa altura, pero va a ser maravilloso. Y ese es el deseo que trae nuestro Cristo dentro. Pero para mostraros un poco cómo efectivamente en la vida de Ezequías también aprendemos lo que es la venda, y fijaros qué sutil puede ser. Bueno, en el capítulo 38, en el capítulo 36, del 36 al 40, es este tal paréntesis en la vida de Ezequías. Y es horroroso. Yo he leído algunas descripciones de lo que hacían los asirios, que era efectivamente el ejército que tenía asolada a Israel. La crueldad de los asirios era... no había otro pueblo tan cruel como el asirio. O sea, las torturas, los martirios, no tiene descripción y no merece la pena que entremos en detalles. Pero hay documentales que podemos ver en los canales de historia, por sus bajos relieves, por todo lo que se ha encontrado de arqueología. El asirio era brutal. De ahí el gran miedo que había en los de Jerusalén. Bueno, pues en ese asedio en el que el Rabsacés, que era el representante del rey de Asiria, él se mofa, lo cual es un cuadro precioso de lo que va a ocurrir con el hombre de pecado. El hombre de pecado va a tener esa burla y va a hablar palabras blasfemas contra Dios, igual que hizo el Rabsacés en esta tomada de Israel, tomada de Jerusalén. Ellos estaban cercados. Y cómo habla al pueblo y cómo dice que no se pueden confiar en Jehová, que son los dioses de las tierras de Arfad o de Egipto, los pudo librar de la mano del rey de Asiria, no, que es Jehová para que vosotros os fiéis de él. Y efectivamente Ezequías se vuelve a nuestro Dios, sabiendo ciertamente el poder que tiene este rey de Asiria y que ellos están totalmente indefensos, y le dice cómo está blasfemando de su nombre. Y bueno, es terrible la presión que hay ahí, porque el agua faltaba, el alimento faltaba, él dice mismo, y la que está con dolores de parto no tiene fuerzas para dar a luz. O sea, esto nos dice bien el estado anímico en que estaba esta ciudad y el cómo se vuelve. Entonces, como a través del profeta Isaías le da unas palabras de consuelo maravillosas, en que ciertamente él pondrá un espíritu de rumor en este Rabsacés, lo iría a volver a su tierra y allí lo matarían. Y efectivamente lo mataron sus hijos. Pero en una situación tan cruel, Ezequías sale por arriba. Y Ezequías sale vencedor. Después tenemos en el capítulo 38 la enfermedad de Ezequías. Dice que en aquellos días debió ser tal el estrés que mantuvo la angustia que cayó enfermo de muerte. Y nuestro Dios le dice, pon tu casa en orden porque ciertamente morirás y no vivirás. Ezequías vuelve otra vez a nuestro Dios, que en su misericordia lo oye y vence también esa circunstancia. Y nuestro Dios le da más 15 años de vida. Y sin embargo, Ezequías, que nuestro Dios lo pone ciertamente
en estos actos que se comportó como su padre David, un hombre conforme al corazón de Dios, en el capítulo 39, en aquel tiempo Merodach, Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, Babilonia aparece por todos lados. Y fíjate cómo lo envía. Le envía cartas y presentes. Cartas y presentes. Recordar que hay dos maneras de ahogar la palabra. Una es las presiones, las angustias, los temores, las ansiedades que se pegan al polvo en nuestros pies. Pero otras son los placeres. Otras son las cosas buenas de la vida. ¿Entiendes? Las cosas de buena apariencia. Fíjate, el rey de aquí, como no ha conseguido nada con lo anterior, ahora le presenta cartas y presentes, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido, y se regocijó con ellos Ezequías. Y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas, y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo en su casa nada, y en todos sus dominios, que Ezequías no le mostrase. Es genial, porque uno puede complementar este relato con lo que está hablando sobre el mismo relato en Segunda de Crónicas. Y es increíble cómo Dios le prosperó después de que habían perdido todo, porque Ezequías quitó el oro y la plata que había del templo de Dios para dárselo al Rabsacés, con tal que dejase libre a su pueblo. Pero el Rabsacés no se vio satisfecho con aquello, quería más. ¿De dónde le aparece todo esto? En Segunda de Crónicas nos viene después que muchos dieron de sus riquezas para que Ezequías, por todo lo que había hecho Dios con él, ciertamente lo vieron. Y esto es lo que le está mostrando al rey de Babilonia. Es genial, porque nosotros también podemos caer perfectamente en la vanidad y que nosotros somos hijos de Dios, y si Él nos ha escogido ha debido ser por algo. No, no, es solamente porque Él ha hablado, que nosotros estamos en su presencia. Y es bueno tener esa, que ni nosotros tenemos que ocuparnos en avivar la conciencia. La conciencia se nos aviva naturalmente cuando recibimos a Cristo, porque nos muestra toda nuestra debilidad. Y ahí ciertamente se produce el que somos fuertes. Y mientras más débil soy, más fuerte es nuestro Cristo. Porque es muy fácil caer en esto, en lo que está cayendo Ezequías. Fíjate. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: de tierras muy lejanas han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces: ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya yo mostrado. Al rey de Babilonia, que le manda presentes y cartas y cosas enormes que le hacen a él sentirse como, todos mis tesoros, toda mi casa, todo mi... Es impresionante. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa. Y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos
que saldrán de ti, por tanto Ezequías no tenía hijos en esta altura, pero de tus hijos, que saldrán de ti y que te habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y Ezequías aquí no se vuelve a nuestro Dios, sino que dice, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. ¿Qué ha cambiado aquí en el corazón de Ezequías? Es impresionante. Ha perdido toda su humildad, se ha engrandecido. Dios le ha concedido más 15 años, ahora es para disfrutarlos y le da igual. La verdad es que todavía no tenía hijos. Me imagino que cuando los tuvo y se puso a pensar ciertamente de cómo había abierto su corazón a Babilonia y de cómo sus hijos israelitas serían eunucos en sus palacios, es impresionante, porque esto es una profecía de lo que ciertamente ocurriría cayendo en la ceguera a Israel en Hechos 28. Esto todo tiene muchísimas connotaciones con el Apocalipsis que estamos viendo. El Rabsacés tiene muchísimas connotaciones con el hombre de pecado que blasfemará contra nuestro Dios y hablará cosas grandes y enormes, como las contaba Rabsacés. Pero su fin es el mismo, el lago de fuego. De manera que todas estas cosas están para nuestro aprendizaje. Es maravilloso entender que toda la Escritura es inspirada por Dios, que es cierto que tenemos nuestras epístolas, pero que estamos sentados en lugares celestiales. Y todo esto lo que hace ciertamente es el Espíritu limpiando nuestros pies. Y es exactamente lo que dijo nuestro Señor Jesucristo con mucha paciencia a sus apóstoles dentro de toda su incredulidad. En el capítulo 14, versículo 36 dice, mas el Consolador, es Cristo en nosotros, este Espíritu que ha puesto dentro de nosotros el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto es el maravilloso privilegio que tiene el que se mantiene en Cristo. Ahí entonces entendemos cómo Pedro en Pentecostés se puso en pie y dijo, esto es lo dicho por el profeta Joel. Entonces entendió lo que fue lavarle los pies Jesucristo en la última cena. Entonces entendieron la palabra que les había dicho. Entonces comprendieron lo que había en la transfiguración. Entonces, pero se les quitó la venda hasta un cierto punto, porque si vemos, si lo podremos ver en la próxima reunión, veremos que ciertamente la venda continuó. Y por eso es que vemos en el libro de Gálatas que cuando fue a visitar a los creyentes comía con los gentiles, compartía de su tiempo como hermanos. Sin embargo, cuando vinieron los de Jacobo, se retraía. Por tanto, esta venda tenía que ser limpia continuamente en la vida de Pedro, como tiene que ser en la nuestra. Gracias, Juan. Ese es el mensaje para nosotros hoy. Hay que estarnos continuamente limpiando y en unas áreas más que otras, efectivamente. Y vuelvo y repito, siempre nosotros en algún momento de nuestra vida con Sara, siempre nos preguntábamos, bueno, ¿qué será eso del andar espiritual? Hoy hay otra respuesta, que son muchas. Hay que estar limpiándonos continuamente el polvo de nuestros pies, vistiéndonos de esa nueva realidad que es hundirse en Cristo. Gracias, Juan. Bueno, muy bien. Sí, pero solo para acabar. La verdad es que nosotros no nos podemos limpiar. Es decir, lo que hacemos es sentados a los pies de Cristo,
permitir que este espíritu nos limpie. Es decir, podemos muchas veces no ver la realidad, pero este espíritu es el que nos aclara, este es el espíritu que ciertamente hace su obra en nosotros y nos renueva los pensamientos, nos renueva absolutamente todo. Lo cierto es que no podemos ser nosotros a limpiarnos, no, porque ese hombre viejo ya se ha ido, es Cristo en nosotros, practicar esa presencia del Cristo en nosotros. Así es, así mismo, Juan. Muchas gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguien, por favor, que desee cerrar con una oración?